tal, niñas y niños? Saludos, estudiantes de cuarto grado A y B. Ya llegamos a la semana del 17 al 31 de agosto para trabajar siempre en la unidad de los triángulos. En este caso, el contenido de la suma de los ángulos interiores de un triángulo y el perímetro de un triángulo. Quiero explicarle rápidamente en qué consiste la guía. Primero, recuerden que la guía está estructurada de tal manera que ustedes vayan aprendiendo por sí solos y que ustedes puedan ir analizando y leyendo cada uno de los puntos que aparecen en la guía, que son muy importantes. El primero es que siempre iniciamos con un problema, con una situación problemática que nos va a permitir a nuestra mente trabajar y poder comprender el tema. Dice el ejercicio que aparece como primer problema. Anita le comenta a Cristina que sabe cómo deducir cuál es la suma de los ángulos internos de un triángulo. ¿Cuánto mide un ángulo llano? Te pregunto. Ya vimos cuántos miden los ángulos. ¿Cuánto mide un ángulo llano? Utilizando un papel, recórtalo de manera que formes un triángulo, como aparece en la imagen. Luego dobla cada uno de los vértices de forma que coincida con los lados opuestos de este vértice. Fíjense el proceso que se lleva a cabo. ¿Con qué clasificación de ángulo relacionarías el ángulo ABC? Recuerden que esta figurita que aparece aquí significa ángulo. Ángulo ABC. Pregunta, ¿con qué clasificación de ángulo relacionarías el ángulo ABC, es decir, este, de la segunda figura con este? ¿Cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? Explica tu razonamiento. Fijémonos bien, vamos a materia. Los lados de un triángulo determinan tres ángulos internos. Al sumar las medidas de esos ángulos se obtiene como resultado 180 grados. Fíjense bien, este es un triángulo. Ya vimos esto en la clase anterior. Acá estos dos lados forman un ángulo interno. Estos dos lados forman otro ángulo interno. Y estos dos lados forman un ángulo interno. Si nos fijamos, este triángulo tiene 1, 2, 3 ángulos internos. Si fijan este triángulo, fácilmente podemos deducir que es un obtusángulo porque tiene un ángulo mayor de 90 grados. En este caso 116. Entonces dice la regla que si sumáramos este ángulo interno más este ángulo interno más este ángulo interno, siempre, escuchen bien, siempre nos va a dar como resultado 180 grados. Al sumar los tres ángulos internos de un triángulo, siempre nos va a dar 180 grados y se denota de la siguiente manera. Fíjense bien, la medida de los ángulos HKL más HKL siempre nos va a dar 180 grados. Fijémonos en este ejercicio. Este triángulo tiene dos ángulos internos ya que nos proporcionan la información, pero hay una interrogante aquí. No sé si lo pueden ver. Voy a darle un poquito más de zoom. Ahí está. No sé si lo pueden ver. Este signo de interrogación es porque no conocemos el ángulo interno de esta parte. Conocemos este ángulo interno que es de 34 grados, conocemos este ángulo interno que es de 116 grados, pero no conocemos esto. ¿Cómo puedo yo encontrar el valor de este ángulo interno? Fácil. Tengo la premisa de que al sumar los tres me da 180, ¿cierto? Significa que si yo sé que los tres me van a sumar 180, al restarle este ángulo y este ángulo me tiene que dar como diferencia el tercer ángulo. Fijémonos bien, 180, que es lo que yo sé que suman siempre los tres ángulos internos, menos uno de los ángulos que ya conozco, ¿verdad? Sería, aquí tenemos, sería daría el resultado de este ángulo interno que no conozco. Entonces, sé que un ángulo mide 116 y el otro 34. Si lo sumo, me da 150 grados. Ahora, sé que la suma de cada uno de ellos, de los tres, perdón, es 180. Entonces, al restar 180 menos estos dos ángulos que son 150, me da como resultado 30 grados. Entonces deduzco que este ángulo interno que aparece aquí tiene una medida de 30 grados. ¿Cómo lo comprobamos? Sumen los tres.
116 más 34 más 30 tiene que darte siempre 180 grados. Recuerden que el día viernes vamos a tener una clase en línea a través de Google Meet. Creo que a partir de la 1 de la tarde la he puesto a esa hora porque no se me hace imposible más tarde. Y ahí vamos a ver algunos otros ejemplos. Luego tenemos la siguiente situación problemática, otra. Don Arturo visitó a un amigo que diseña almácigos de diferentes formas. Él quiere construir uno de forma triangular similar al que observó. Ahí tenemos tres figuras, ¿verdad? Y hay uno que es de un triángulo, que es el que nosotros vamos a tomar en cuenta. Si compra una sola regla de madera de 5 metros de largo, ¿en cuántas partes debe partir la regla para construir la figura que desea? Eso está muy fácil. Si es un triángulo, ¿cuántas partes tiene que construir? ¿Con cuántas partes lo puede construir? ¿Y cuánto podría medir cada parte? Podemos analizar esa pregunta y responderla. Lo que vamos a ver en realidad es el perímetro. El perímetro de un triángulo es la suma de la medida de cada uno de sus lados. Fíjense bien, lado 1, lado 2 y lado 3. Es muy fácil. Lado 1, lado 2 y lado 3. Como tiene 3 lados, solo voy a sumar lo que mide cada lado y eso es el perímetro. Fíjense en este ejemplo, este lado, este es un isósceles, un triángulo isósceles, fíjense bien, tiene dos lados iguales y uno diferente. Si sumo este lado son 2, más este son 2, son 4, más este 1 serían 5. Si sumo 2 más 2, 4 más 1, 5. Ese sería en este caso el perímetro. Es muy fácil encontrar el perímetro de un triángulo. Aquí tenemos algunos ejercicios. Fíjense bien, aquí vamos a calcular los ángulos internos, el ángulo interno que falta. Conozco 2, ya saben que suman estos dos y luego, como ya saben que la suma de los tres ángulos son 180, restan 180 menos la suma de estos dos, tiene que darte este ángulo que está ahí. Igual se hace en cada uno de ellos. Completa los cuadros con base a los datos del triángulo. Fíjense bien, aquí te piden cuánto miden los tres lados de cada uno y la suma, eso sería el perímetro, nos está pidiendo el perímetro. P significa perímetro. Ahora, como es un triángulo equilátero, sí, hay dos formas de poderlo hacer. O sumo tanto, más tanto, que son cada uno de sus lados, me va a dar tanto. O bien, como yo sé que el mismo número se repite, recuerden el sentido de la multiplicación, es cuando un número se suma por sí mismo muchísimas veces. Por ejemplo, si yo quiero representar 2 por 8, estoy diciendo que el 2 se suma 8 veces, 2 más 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 2, 8 veces. Es lo mismo que decir 2 por 8. Por ahí podemos encontrar la lógica para resolver este ejercicio. Ese es un tema de segundo, hay que recordar a grados anteriores, todos los grados son muy importantes. Y luego nos pide que calculemos el perímetro de los siguientes triángulos, ahí aparecen dos triángulos. Hay sumas de decimales, ustedes ya vieron suma de decimales, así que lo pueden hacer muy bien. Y luego nos pide aquí que resolvamos este problema que tiene que ver con el perímetro. Yo sé que ustedes lo entenderán muy bien. Y que planteemos un problema donde utilicemos el perímetro de un triángulo. Debe aplicarse a una situación de vida cotidiana. ¿Ok? Y no es necesario resolver el problema con tal que me lo manden planteado. Avisos generales, el viernes 21 de agosto tenemos, les decía, clase de Google Meet de 1 a 1:45. El lunes 24 de agosto habrá una prueba con este tema en Classroom. Por favor, estar atento a partir siempre de las 2 de la tarde. Y recuerden, por favor, este punto, el número 4, hay que enviarlo. Ahí dice, lo único que hay que enviar al profesor en Classroom, por favor,